Cost, Volume, Profit. En este capítulo 22, vamos a estar viendo el comportamiento para los gerentes de todas las empresas. El gasto y el costo de sus productos es un dolor de cabeza, o sea, es una gran preocupación. Y como el costo es una gran preocupación, ellos necesitan tener varios procedimientos, varios reportes, varios análisis para poder controlar estos costos. Y de la misma manera que los puedan controlar, que puedan tener estrategias para poder evaluar si este costo es viable en la producción de dichos productos. Así es que básicamente este capítulo vamos a estar distinguiendo entre los costos fijos, los costos variables, los costos mixtos. Vamos a estar viendo los componentes del análisis de Cost, Volume, Profits. Vamos a determinar las tres maneras que se usan para determinar el break-even point y fórmulas para determinar las ventas, entre otras cosas. Así es que en esta parte nosotros tenemos que hay que hacer siempre un análisis del comportamiento de los costos, y para esto tenemos que definir si son variables, si son fijos, si son mixtos, si son, como decimos nosotros, identificar entre uno y otro. Y debemos tener unos análisis para ver entonces las ganancias versus el costo de los mismos. Que entre ellos pues vamos a tener aquí diferentes tipos de componentes como el CBS Income Statement, que es el Contribution Margin, el break-even point, etcétera, etcétera. Bien, tenemos entonces que el análisis de costo es el estudio donde especifica cómo responden estos costos cuando cambian en una empresa la actividad. O sea, estos costos cuando cambian una actividad, estos costos pues tenemos que ver cómo estos costos van a responder. Y es importante para nosotros ver y determinar la ganancia, ver cuál va a ser el comportamiento de los costos. Algunos costos cambian y otros se mantienen iguales. Y esto ayuda al gerente para planificar y decidir entre las decisiones en curso que tiene que, ¿verdad?, que hacer. Y que esto aplica para todo tipo de empresa. Dentro de estos niveles, pues nosotros tenemos que ver y expresarlo, ¿verdad?, en términos de dólares, en términos de si es una empresa de un truck company, las millas que se guían, en un hotel la ocupación de los cuartos, y todo ese tipo de cosas pues muchas compañías miden más de una base, ¿verdad?, en términos de costo. También evalúan los cambios en el nivel que deben ser correlacionados con estos costos. Y dentro de estas actividades identifica las causas de los costos, permite clasificar si los costos son fijos, variables, si son mixtos, etcétera, etcétera. Dentro de los costos variables tenemos que los costos variables varían directamente y proporcionalmente con la actividad, con el nivel de la actividad. Un ejemplo de esto es que si aumenta un 10% los costos variables, pues la producción pues también aumenta, o sea que va proporcionalmente y directamente. Así es que tenemos que entonces, en conclusión, los costos variables pues se mantienen, ¿verdad?, directamente, y cambian directamente con el nivel de la producción. Aquí pues más o menos tenemos una gráfica, básicamente yo pues me voy a enfocar con el total de costos variables, donde ustedes pueden ver aquí el costo, la producción y cómo está, ¿verdad?, la grafiquita. Los costos fijos pues se mantienen iguales, no importa los cambios de la actividad. Y esto pues yo se lo había comentado en capítulos anteriores. Ejemplo de esto pues tenemos los taxes, los seguros, la renta, la depreciación de equipo o el edificio, son el agua y la luz también pueden, aunque puede variar un poco, pero estos son gastos fijos que no importa que cambie la actividad, pues siempre van a permanecer iguales. Y por eso entonces en esta gráfica aquí
que es el total fixed cost, pues no importa el costo, siempre la línea va a ser fija. Bien, tenemos que entonces hay un rango donde, pues se lo voy a explicar así rapidito, donde ellos evalúan la relación de los costos fijos, los costos variables. Esto es para efectos de gráfica. Y los costos fijos que tienen ambos elementos, que tienen tanto variables, ¿verdad? Y como fijo. Y pues para identificarlos en esta gráfica, pues entonces tenemos la gráfica de los costos fijos, el total cost y lo que constituye los costos variables. Esto es para explicarlo gráficamente. El High-Low Method de los costos mixtos puede ser clasificados, tanto fijos como variables. Y entonces esto es un método que se usa para identificar ambos niveles en los costos mixtos. Y entonces la diferencia entre los costos entre el high y el low level representa los costos variables, que solamente los costos variables cambian cuando cambia la actividad. Bien, ¿cuál es la importancia prácticamente de este estudio, ¿verdad? Y de este comportamiento o de este análisis? Pues miren, yo voy a tratar de explicárselo de una manera sencilla. Lo que sucede es que cuando una compañía está en una situación económica precaria y necesita hacer unos recortes, el primer análisis que tiene que hacer es que los costos fijos, ¿verdad?, no los puede reducir, porque esos costos fijos siempre van a estar ahí y se tienen que seguir pagando. Así es que tenemos que entonces trabajar con los costos variables. Y esos son los que hay que reducir. Y por eso es que entonces en esta ilustración dice que American Airlines necesita reducir el 30% de sus viajes domésticos. Entonces, ¿cuál es el análisis aquí? Para hacer una ganancia, si corta, ¿verdad?, los vuelos domésticos un 30%, tienen dos alternativas. No pueden tocar los costos fijos. Tienen que aumentar el número de pasajeros. Tienen dos alternativas. O si reduzco un 30% los vuelos domésticos, tengo que entonces, en los vuelos que me quedo, tengo que aumentar el número de pasajeros o tengo que cortar los costos variables de los vuelos que me quedan. O sea que, en otras palabras y en resumen, el análisis de costo es bien importante, porque entonces esas decisiones de los gerentes tienen que ir basadas y directamente a donde la empresa pueda salir airosa en una situación económica difícil. Y los costos fijos no se pueden tocar. Y entonces, en base a este análisis, es que entonces, ¿ves?, los costos fijos no cambian. Y dentro de todo esto, eso es parte del análisis de los gerentes. Y entonces tenemos también aquí que el Cost Volume Profit Analysis es el estudio del efecto cuando cambian estos costos, cómo afectan las ganancias. O sea que esto se hace un análisis para ver cómo el comportamiento de estos costos van a afectar estas ganancias. Dice que es bien importante la decisión de los gerentes y sobre todo en la planificación de las ganancias. Así es que aquí tenemos, ¿verdad?, unos componentes del Cost Volume Profit Analysis, donde tenemos unas ventas, donde se le establece el precio por unidad, tenemos unos costos variables y unos costos fijos, y entonces aquí pues tenemos que el comportamiento de ambos costos, de los ingresos, es lineal. Esto es básicamente más teórico, más o menos explicando lo mismo. Entonces dice, ¿cuál de los siguientes no envuelve un Cost Volume Profit Analysis? Y entonces los costos fijos, pues es lo que hemos estado hablando, que son los que no envuelven en el Cost Volume Profit Analysis, porque esos no se toman en consideración en el momento de la toma de decisiones. Bien, tenemos también el Break-Even Analysis, que eso es otro tipo de análisis que hacen los gerentes para determinar el nivel de actividad en donde los ingresos son iguales a los costos. Este análisis también es bien importante porque nosotros tenemos que vigilar este punto cuando los ingresos sean iguales que los costos, porque significa que entonces la operación no está teniendo ganancia.
¿verdad? Y este análisis hay que seguirlo bien de cerca para nosotros ver, porque siempre nuestra intención, ¿verdad?, es tener, que los ingresos sean mayores que los costos. ¿Qué sucede? Que entonces aquí pues se lo voy a explicar poco a poco de una manera bastante amplia, en el que dice que el break-even análisis se puede computar de tres maneras, o una ecuación matemática, o utilizando el contribution margin, o a través del cost volume profit graph. En la gráfica, o sea, hay tres maneras. La persona o el gerente decide cuál es el método que va a utilizar para determinar este análisis. Así es que aquí tenemos el contribution margin, cómo es que se saca, que dice que es el total de revenue menos los costos variables. Y entonces aquí tenemos entonces la fórmula donde dice que son los costos fijos divididos entre contribution margin por unidad, y esto es el break-even point en unidades. Aquí me habla también de los costos variables y me habla que dentro de los variable costing solo los directos, el direct material, direct labor and manufacturing overhead son considerados product cost, y que la compañía reconoce los costos fijos del overhead cuando los gastos son incurridos. Esto es más bien para determinar. Ustedes saben que hubo un momento que nosotros habíamos hablado en los costos de manufactura cuando era un period cost o un product cost. Pues aquí básicamente lo que quiere indicarle es que cuando los gastos incurren, pues entonces se reconoce como un period cost. Básicamente, joven, este capítulo es más información, es más conocer gerencialmente cuáles son los diferentes tipos de enfoque en cuanto a los costos fijos, a los costos variables y los diferentes tipos de análisis que hace un gerente para controlar los mismos. Así es que yo los invito a que hagan parte del foro, la asignación, y como siempre recuerden que este video pertenece a la profesora Eileen Rivera Rivera. Está prohibido copiar el mismo sin el permiso de ella. Así es que gracias.